buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV, como todos los viernes, con un programa diferente, evaluando, resumiendo la semana y también con una entrevista en la cual podemos tocar otros aspectos de nuestra realidad deportiva. Es un gusto tenerles nuevamente con nosotros, saludando a nuestro invitado, con el que sostendremos la entrevista de esta emisión, el señor Alex Mengíbar, presidente del Club Deportivo Águila. ¿Qué tal, Alex? Un gusto tenerte. Hola Cristian, un saludo a toda la teleaudiencia, en especial a los aguiluchos, y a las órdenes para hablar de fútbol, de la Aguilita. Muy bien, muy bien. Pues miren, vamos a hablar del Águila, eso es un hecho, pero yo no quiero desaprovechar la presencia de Alex sin tocar algunos temas en los cuales me parece que por conocimiento profesional y también por un tema generacional, él creo que tiene una visión muy fresca, que no es muy común de repente en nuestra dirigencia futbolística en este momento, que tiene que ver, Alex, con las herramientas de mercadeo, de comunicación y de nuevas tecnologías para desarrollar el negocio del fútbol. Y me parece que de repente hay una visión dentro de la dirigencia, dentro de tus colegas de la primera división, dentro de la industria, que es tal vez demasiado romántica, ¿no?, sobre el fútbol, desatendiendo algunos aspectos del negocio futbolístico. Y creo que no es un tema menor, porque nuestro fútbol vive en crisis financiera, no todos los equipos, pero la mayoría lo sufren, y es un fenómeno que luego se traslada a la parte deportiva. Entonces, siendo así, yo creo que es fundamental hablar de este tema. Y mi primera pregunta, introduciendo ya la cuestión, es: como mercadólogo, ¿cómo ves el producto futbolístico en El Salvador? Hablemos primero de la primera división. ¿Cómo ves ese producto, siendo tan objetivo y tan crudo como se pueda, mi amigo? Sí, mira, la verdad es que nosotros lo que hemos tenido es prácticamente que por los problemas anteriores de gestión, de amaños deportivos, nosotros tuvimos una recaída del producto, de la marca, de la primera división, y entonces dejamos pasar de moda el fútbol. Dejamos pasar de moda, y entonces vino otra industria de entretenimiento y fue agarrando ese mercado que tenía el fútbol. Entonces algunos te decían: sí, soy aficionado a tal equipo, pero ya no voy al estadio, ya no lo sigo mucho. Entonces dejamos perder esa moda que teníamos, o esa priorización que tenía el fútbol sobre otra o entretenimiento. Entonces de ahí arranca el primer problema. De ahí el segundo problema es el que tú dices, que es la parte de la segmentación a través de las edades. Te voy a poner un ejemplo en el caso de Águila, que es similar a lo de los demás equipos y la selección misma. Nosotros tenemos aficionados que nacieron en el siglo pasado y vivieron su mayoría de vida en el siglo pasado. Luego tenemos otro segmento de mercado que son aficionados que nacieron en el siglo pasado, pero vivieron la mitad de su vida en este nuevo siglo. Okay. Y luego tenemos aficionados que solo han vivido en este nuevo siglo. Okay, entonces, además de eso, tenés aficionados que la mitad de su vida la vivieron en este país y la mitad en otro país. Entonces, cuando tú tenés ese cúmulo, tenés una total diferencia en formas de pensar, ¿okay?, en forma de hacer las cosas. Modo de consumir también. Modo de consumir también. Entonces te das cuenta que el que aprendió en el siglo pasado a hacer las cosas, lo más difícil en este nuevo siglo es a desaprender cómo lo aprendió a hacer o cómo vio que se hacía. Entonces ese es el otro problema, que nosotros ahorita, en la dirigencia deportiva como tal, o la industria deportiva de El Salvador, tiene que dar un cambio generacional. Pero no solo un cambio generacional por edad, sino que un cambio generacional por capacidad o por actualización en conceptos. Si tú te das cuenta y decís: bueno, yo cuando yo entré al fútbol, que yo soy de los nuevos en la industria deportiva de El Salvador, y entonces escuchaba gente que decía: no, yo llevo 15 años en el fútbol, yo llevo 12 años en el fútbol, yo llevo 10 años en el fútbol. 30 años en el fútbol, y coinciden que esos son los peores años que ha tenido el fútbol. Entonces, si tú no das ese salto generacional, no vas a poder hacer clic con esa nueva generación que viene, que ha aprendido nueva forma de hacer las cosas y nueva forma de consumir el fútbol. A partir de tu experiencia, Alex, el consumidor de fútbol, definiendo como tal al que va, no intensivamente, pero regularmente al estadio, y que está dispuesto a invertir su dinero en memorabilia de los equipos de primera división, que no hay mucha oferta tampoco, pues, pero digamos, esa persona, a partir de tu experiencia, podemos decir que pertenece a un grupo generacional específico, y si es así, ¿qué edad tiene para ti en promedio el consumidor más fuerte de fútbol en El Salvador?
No, el consumidor más fuerte tiene que ser el millennial y el X. Ese es el consumidor más fuerte. El que aprendió con su papá a ir al estadio, ¿verdad? Y el que inclusive invirtió en algunos casos en algún palco en el estadio, por ejemplo, cuando ya fue generando ingresos. Ese es el que más va al estadio hoy por hoy. Y de ahí, por ejemplo, el caso de los chiquitos los tenemos que acostumbrar nosotros. Por ejemplo, por eso nosotros en el caso de Águila, todos los niños entran gratis a todas las localidades, acompañados de sus papás, porque nosotros tenemos que crear la cultura ahorita de esos niños que vivieron en este siglo y que tienen que aprender de los papás a ir al estadio. Porque de ahí vamos a tener otros que van a decir, no, yo fútbol lo consumo en mi casa, con una televisión grande, con cable de este tipo, con cable de otro tipo, y entonces yo ahí voy a consumir el fútbol, ya no voy a ir a otro lado. Y luego tenés el otro que dice, no, el fútbol lo voy a consumir en un restaurante, entonces me voy a gastar el triple de lo que le gastaría en el estadio, pero en un restaurante, porque es otro tipo de experiencia. Entonces, contra esos tenemos que competir nosotros y hacerlos atractivos a que vengan. Te quiero interrumpir. Fíjate que hace 2 semanas escuchaba yo a algunos dirigentes de Municipal Limeño recibían al... no recuerdo si era el vencedor de Santa Elena, puedo estarme equivocando, pero llegaba un equipo, digo, pues no llegaba Águila, no llegaba Alianza, no llegaba FAS. Entonces estaban muy molestos con la respuesta del público. Yo los escuché quejarse en una radio, quejarse del público, diciendo cómo es posible que el público nos esté abandonando, nos esté dando la espalda. Bueno, muy molestos los señores. Entonces yo me puse a pensar, escuchándolos, y me acabo de recordarlo, ¿por qué de repente para nuestra dirigencia solo es cliente el que llega al estadio? No. ¿Es correcta esa noción? ¿Hay que renunciar al que tal vez no está interesado en la experiencia de ir a un escenario, pero sí está interesado en consumir, en comprarte una camisa, en comprarte una taza, en comprarte un recuerdo, en asociarse al equipo? ¿Por qué de repente solo se entiende que el cliente solo es el que está ahí, en el estadio? Eso se entiende porque ese es el modelo de negocio que tú tenés. Que tu modelo de negocio es mi ingreso, ¿cuál es? Es el de las taquillas. Pero, por ejemplo, el caso específico de Águila, por ejemplo, que el primer modelo de negocio es la exposición de la marca a través de la televisión. Entonces, los derechos de televisión son para nosotros primordiales, para que uno, obviamente, la marca esté expuesta y llegue a mayor cantidad de gente en simultáneo. ¿Okay? Luego, el otro modelo de negocio es el de la venta de camisetas, que fue un modelo que nosotros implementamos hace 1 año y medio que entré yo a la institución y nos fue muy bien. De hecho, aquí andaba yo en los programas enseñando las camisas y todo. Entonces, era parte de la gestión. Y ese es el otro modelo de negocio. Entonces, si por ejemplo, el caso de Águila, las taquillas, hoy por hoy, solo son el 10% o menos del gasto total. Te lo voy a poner un ejemplo. Águila tiene un presupuesto de $1.2 millones al año para operar en toda su gestión. Sueldos, salarios, etcétera, todo. ¿Equipo mayor? No, todo. Okay, toda la estructura del equipo es 1.2 millones. Obviamente, el mayor esfuerzo es para el equipo mayor. Entonces, de eso, nosotros posiblemente tuvimos en el año unas taquillas de $100,000. Entonces, ¿incluyendo la final? No, sin la final. Digamos, solo lo que tú puedes planificar. Exactamente, lo que yo puedo planificar y proyectar que estoy seguro que voy a recibir. Ya. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el caso nuestro, yo hoy por hoy no le puedo exigir a la afición que vaya al estadio si nosotros no le estamos dando las condiciones óptimas para que puedan ir. Un buen clima, jugar de noche, etcétera. Es difícil. Entonces, en tu proyección las taquillas no son ni el 10% de los ingresos. No, es el 10% o menos. Pero para otros equipos son el recurso fundamental, sí, y por eso es que vienen los problemas. Pero entonces tienes que cambiar el modelo de negocio y decir, bueno, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que ya las taquillas no son... Por ejemplo, hoy que la federación estaba poniendo que los equipos teníamos que tener un aforo mínimo de 4,000 personas, cuando el promedio que ustedes han dicho, ni siquiera lo he dicho yo como equipo, que ustedes han dicho es menor a ese, entonces no tiene sentido que tú hagas invertir a un equipo para que tenga, si todavía no has creado la demanda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tú tenés que cambiar el modelo de negocio y decir, bueno, señores, ya las taquillas ya no representan el 50% de los ingresos, el 60% de los ingresos, entonces tengo que buscar otra forma de cómo sobrevivir, de cómo subsistir.
subsistir. Y de ahí vienen todo lo que tú dices, por ejemplo, que voy a afiliar, no, pero es que los salvadoreños no creen mucho en la afiliación, pero los de Estados Unidos sí. Bueno, entonces tomate un avión, andate a Estados Unidos y empezá a gestionar el equipo allá. Y así sucesivamente tener que ver cómo tú... Pero entonces definitivamente hay que cambiar el modelo de negocio. El modelo de negocio. Si no cambias el modelo, no te vas a sentir invitado a pensar de otra manera. Porque es lo que te estoy diciendo. Claro. Tú aprendiste en el siglo pasado que los ingresos de taquilla era lo que dependía un equipo, pero ya en el nuevo siglo ya no. Porque en el siglo pasado consumir fútbol era estrictamente ir al estadio. No había otra manera de participar de la experiencia. No, porque empezabas viéndolo en negro, blanco y negro, y después empezaste a verlo como muñequitos. No tenía una resolución tan buena, y ahora imagínate cómo estás. Claro. Mira, al principio de tu intervención decías, entendí que el principal reto, o uno de los principales retos que tiene la industria deportiva salvadoreña, o la dirigencia, si lo queremos ver también, es volver a poner el fútbol de moda. Exacto. De moda con credibilidad, de moda con acciones concretas y de moda obviamente con resultados deportivos. Ahora, esa es una realidad transversal, no estamos hablando ni de Águila, ni de Alianza, ni de FAS, estamos hablando de todo, selección nacional a la cabeza. Probablemente algún dirigente de otro equipo, pienso en Alianza, pienso en FAS, algún colega tuyo de junta directiva pueden estar diciendo, hey, pero nosotros nunca hemos estado pasados de moda. Pero yo coincido contigo en que el fútbol dejó de ser un sitio en el cual todo el país quiera estar. Y eso es solo ocasional. ¿Y sabes cómo lo pude comparar? Hoy, con la gira que hice a Centroamérica, con el CONCACAF, la oportunidad que tuvimos de ir a jugar a Costa Rica y otra oportunidad que no sabíamos si nos iba a tocar Honduras, y fui a hacer un avance a Honduras también, y tú veías cómo el fútbol tiene mayor priorización dentro de los aficionados que en nuestro país. Entonces tú ves un partido de fútbol aquí y ponete que tú vas a el caso de Honduras, por ejemplo, y empezás a ver en la calle principal que el equivalente a ello, el Paseo General Escalón, y ahí está en la venta de camisas, las réplicas de camisas, y ahí están vendiendo entradas y están en eso. Y aquí Costa Rica es igual, Costa Rica más es sofisticado incluso. Costa Rica es más sofisticado porque está más digitalizada la operación de los equipos. De dos equipos. Pero los demás equipos te digo que están también a pie, ¿verdad? Están artesanal, pero la Liga y Saprissa sí. Pero la identificación del público con el equipo de su localidad es muy fuerte. Sí. Y sobre todo la experiencia es más rica. Me refiero a que tú vas al estadio y el equipo no solo te vende la entrada, el equipo es dueño de lo que tú consumes, te vende la memorabilia, te ofrece una camisa, te ofrece una calcomanía. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, fíjate que cuando yo entré al fútbol, te decían que tú le cobrabas, te decían, no, al vendedor cobrarle 2 boletos de entrada, te decían, 2 boletos de sol, ese es el equivalente. Y digo, no, si de eso tiene que vivir el equipo. Entonces nosotros junto con el Club Social creamos un modelo de negocio donde nosotros somos los mayoristas del producto y los vendedores normales son el detallista del producto para incluirlos dentro del círculo de negocio. Entonces así te aseguras que cada dólar que se consume en alimentos y bebidas dentro del estadio también tiene un beneficio para el equipo porque tú necesitas vivir de eso. Entonces eso es parte del cambio de modelo de negocio. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo solo se cobraba 2 tiquetes de entrada y hoy yo cambié el modelo? Ahora, el problema, Alex, mucha gente nos está escuchando, nos están viendo, estoy seguro, y están preguntándose, muy bien, formidable, pero ¿y entonces qué camino debe emprender nuestra dirigencia, nuestra gobernanza, nuestra institucionalidad deportiva, futbolística, para cambiar de concepto, para al menos comenzar a discutir sobre este tema? Porque yo estoy seguro que en el seno de la primera división, si esta discusión tiene lugar, debe ser solo de modo esporádico. Y estoy siendo optimista. No sé si alguna vez se haya discutido de esto de un modo intenso, en el centro de la mesa. Sí, no, fíjate que en lo que tú hablas del camino, yo creo que primero, para que tú querrás cambiar algo, tenés que involucrarte. Ese es el paso 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo entro al deporte? Yo, gracias a Dios, tengo que vivir el resto de mi vida, gracias a Dios. Pero yo quería cambiar algo. Entonces, para poderlo hacer, tenía que involucrarme. Entonces, ese es el primer paso. Que gente capaz, que ahora tiene el tiempo, porque ya, digamos, su vida profesional está resuelta, se quisieran involucrar al fútbol. Eso es uno. Esa es la primera parte, porque así decís, ok, mira,
¿quiénes están en el fútbol ahorita? Los que necesitan vivir del fútbol, la mayoría. Entonces su pensamiento es otro, distinto, cuando tú no necesitas vivir del fútbol. Cuando tú necesitas y lo ves como que yo quiero dejar un legado, o yo quiero cambiar esta historia. ¿Me explico? Son dos vertientes distintas. Entonces la segunda, que tiene relación con esta, es que tú tienes que profesionalizar al dirigente deportivo que va a entrar. Yo me voy a detener ahí, en profesionalizar al dirigente deportivo. Vamos a una pausa y ya regresamos.